Buenas, buenas. Hoy vamos a ver un video de un cristiano que les hace preguntas en la calle a la gente. Tratemos de contestar nosotros las preguntas antes que los entrevistados y analicemos las respuestas que se dan en cada caso. Antes que nada, son personas que están desprevenidas en la calle y les hacen estas preguntas, así que no esperemos que den los mejores argumentos para sus posiciones. Si no hay tiempo para pensarlo bien, lo más probable es que todos demos malos argumentos incompletos, así que seamos conscientes de eso al juzgar sus respuestas. Esta es la Biblia. Dime algo que tengas en contra de la Biblia. Ok, pregunta muy amplia. Como respuesta rápida diría que es aburrida, repetitiva, los personajes son muy unidimensionales y son todos muy idiotas, muy malvados o las dos cosas. Bueno, al menos esa es la impresión que dan los personajes principales que tienen suficientes diálogos y participación como para dar alguna opinión sobre ellos. O sea, yo como tal no tengo nada en contra de la Biblia, de las escrituras, sino más bien del uso que se le ha dado. El uso político que se ha hecho y sobre todo de los seguidores. O sea, no tengo nada en contra de Jesucristo, por ejemplo, pero sí en contra de ciertos cristianos o cierto pensamiento que se ha ido extendiendo dentro del cristianismo. Y de cómo esto se ha usado de una forma literal, de cómo se ha usado como un arma política para privar de ciertos derechos a ciertos colectivos, para atacar a tantos otros, para justificar guerras santas, etc. O sea, quiero decir, esto es un dispositivo político de primer orden y estoy en contra del uso que se ha hecho para oprimir a cierta parte de la población. Bastante bien, aunque no es una crítica del libro en sí, como bien señaló él mismo. Sí, estoy de acuerdo que todo eso está muy mal, pero le sumaría que el personaje de Jesús tampoco es el mejor. Es verdad que ya no es un personaje unidimensional como los del Antiguo Testamento, pero sus palabras suelen ser copias baratas de otras filosofías o mitologías, y no es lo suficientemente claro en lo que dice. Si le sumamos que el Nuevo Testamento condena un castigo infinito a todo aquel que no cumple ciertas reglas abiertas a la interpretación, la segunda parte del libro termina siendo peor que la primera. Hoy estamos en la Universidad de Deusto en Bilbao y vamos a desafiar a los estudiantes a enfrentarse a la Biblia. Lo anterior era parte de una introducción. Veremos más adelante qué responde este cristiano entonces. Lo que tengo que decir es que no soy muy bueno peleando, pero creo que a la Biblia le gano fácil. Queremos saber qué piensan de ella y qué tienen en contra de un texto que ha marcado la historia del mundo. Prepárense para respuestas sorprendentes. Ojalá haya respuestas sorprendentes y no sea igual a lo que encontramos por todo internet. Veremos si hay algo distinto e interesante. ¿Crees en Dios? No creo en ningún Dios. No, creo que hay algo. Sí, yo no. Yo tampoco. No creo en Dios. No creo en Dios porque me he criado en un entorno en el que no hemos tenido esa costumbre y nos hemos creído más pues, el enfoque sobre la ciencia y todo eso. Creo en las consecuencias. Para los cristianos le llaman Dios, para la gente espiritual le llama Cosmo y cosas así. Porque falleció mi aita y en su momento cuando falleció ya lo dejé de creer. ¿Había que decir por qué también? Porque no hay evidencias suficientes que permitan concluir la existencia de algún Dios, ni tampoco hay argumentos lógicos, válidos y verdaderos que permitan siquiera concluir que es posible que exista un ser así. Si no se puede probar la posibilidad de existencia, más difícil será probar la existencia en sí misma, ¿no? Dime algo que tengas en contra de la Biblia. O sea, yo como tal no tengo nada en contra de la Biblia, de las escrituras, sino más bien del uso que se le ha dado. El uso político que se ha hecho y sobre todo de los seguidores. O sea, no tengo nada en contra de Jesucristo, por ejemplo, pero sí en contra de ciertos cristianos o cierto pensamiento que se ha ido extendiendo dentro del cristianismo. Y de cómo esto se ha usado de una forma literal, de cómo se ha usado como un arma política para privar de ciertos derechos a ciertos colectivos, para atacar a tantos otros, para justificar guerras santas, etc. O sea, quiero decir, esto es un dispositivo político de primer orden y estoy en contra del uso que se ha hecho para oprimir a cierta parte de la población. ¿Qué piensas de la Biblia? Creo que es un texto que hay que coger con pinzas. ¿Qué piensas de la Biblia? Yo pienso que sinceramente es una invención del hombre simplemente para poder creer como tal y decir de que no está solo como tal y ya está. Seguro que hay que tomarlo con pinzas y obviamente surge de la invención de diferentes hombres, como cualquier historia. Al menos supongo que esa es la hipótesis nula sobre cualquier libro de fantasía. Si alguien dice que la fantasía es real, digamos que tiene una carga de la prueba enorme por presentar.
En principio la tiene súper difícil, a menos que tenga como respaldo un mago interestelar superpoderoso, en cuyo caso sería sumamente sencillo. Raro que en este último caso nunca haya logrado demostrar sus afirmaciones. ¿La has leído alguna vez? Sí, cuando era muy pequeño, así que me acuerdo muy poco. Por suerte le estamos leyendo de nuevo desde el principio en mi canal, para todo aquel que le interese. Pues de pequeña algunos pasajes. Nunca me he sentado a leer el libro entero per se. O sea, no voy a decir que la he leído entera, pero sí la he leído ahí por capítulos, por así decirlo. No he leído la Biblia entera, pero sí he leído algunos pasajes. Por mi parte nunca he investigado nada sobre ella, no he leído nada sobre ella y no le he prestado mucha atención. Eso es lo más normal. Yo iba al colegio católico y me gustaba leer, pero lo normal es no darle mucha importancia. Tampoco hace falta. No creo que casi nadie haya leído toda la Biblia, todo el Corán y los hadices, el Bhagavad Gita y todos los libros de los hindúes, todos los sutras y textos budistas, ni todos los textos de todas las otras religiones que existieron y existen. Si te interesan todas las mitologías y estudiar el contexto histórico y cultural en el que surgen esas historias, probablemente los leas, pero si no, no tiene sentido perder el tiempo con algo que no te interesa. ¿Sabías que la Biblia es el libro más vendido de la historia? Lo había escuchado, sí. Ojo que eso es irrelevante para la veracidad del contenido. No me vengan después con una falacia ad populum de decir que como era popular debe ser cierto. Si de repente Harry Potter se convierte en el más vendido, eso no cambia ni un poco si la magia es real o no. No vi de antemano el video, así que no sé si lo va a decir después, pero este tipo de pregunta en este contexto es una bandera roja de que una falacia así se puede encontrar más adelante. Sí. Así es el bestseller por excelencia según el libro Guinness de los Récords. ¿Tienes alguna idea de quién escribió la Biblia? Por suerte no fue para ese lado, pero parece querer darle como un estatus especial al libro para que eso sea así. No es algo relevante para nada, así que no sé por qué lo menciona. Respondiendo a la pregunta, digamos que es una pregunta tramposa. Es un conjunto de muchos libros y textos escritos a lo largo de mucho tiempo, así que no hay un único autor. En muchos casos no se sabe quién lo escribió y en otros se tiene algunas suposiciones sobre su posible autor. Por ejemplo, los 4 evangelios principales del Nuevo Testamento no se sabe quiénes lo escribieron, sino que supuestamente son las historias que contaban ciertos personajes del pasado. Pero no sabemos quiénes los escribieron ni de quiénes escucharon los relatos. Puede que sea lo que escuchó el amigo de un primo de un amigo que escuchó a Juan o Marcos decir en algún momento. No se sabe. No. La Biblia es una colección de 66 libros escrita en un periodo de 1600 años por 40 autores diferentes, que pese a no conocerse de nada, no contiene la más mínima contradicción. Tratemos de ser concisos. Decís que se escribió a lo largo de miles de años y me vas a decir que, por ejemplo, el que escribía 200 años después del primer autor no conocía el texto de su antecesor. ¿Estaban todos aislados y escribieron sobre lo mismo de forma independiente? La realidad es que la mayoría escribe sobre cosas diferentes, tenían conocimiento de los textos que escribieron los que vinieron antes que ellos, y no dejemos de recordar que además la Biblia es un libro editado que no tiene todos los textos sobre esos temas. Por ejemplo, en la Biblia no está mencionada la creación de Lilith, la primera mujer, que contradice el texto que nombra a Eva como la primera mujer. Aunque hay que decir que ni siquiera así se salvan de las contradicciones. Si vamos al Nuevo Testamento, encontramos relatos contradictorios sobre los mismos eventos. En general son contradicciones salvables mediante nuestra imaginación y haciendo suposiciones, pero a fin de cuentas siguen siendo contradicciones. Por ejemplo, ¿cómo murió Judas Iscariote? ¿Se ahorcó o se abrió la cabeza contra el piso? Se puede especular con las historias para tratar de salvar los errores del texto, pero la contradicción existe y hace falta agregar información no comprobable ni comprobada para intentar salvarla. Igualmente es irrelevante. Si el Señor de los Anillos no tiene contradicciones, ¿eso hace más probable que el texto sea verdadero? Que los libros de la Biblia no tuvieran contradicciones, solo hablaría de un buen trabajo de edición de los responsables, algo que de todas formas no es así. Los editores podrían haberlo hecho mucho mejor. Ahora os pregunto, ¿qué posibilidad habría de que 40 autores de diferentes épocas escriban un libro religioso sin inventarse un dios distinto? ¿Qué califica como un dios distinto? ¿Los dioses de los judíos, cristianos e islámicos cuentan como dioses distintos o iguales? Igualmente, si se edita el libro para contener solo los textos que son lo suficientemente consistentes para tratar de armar una misma historia, y de autores que además conocían el contenido de las historias de autores previos, diría que la probabilidad es muy alta. ¿O no? En serio, la pregunta parece ridícula cuando la pensás un poco. Tener todos la misma fe o esperanza de que esa persona exista o ese ente exista para que todos se pongan de acuerdo en cuanto a la misma historia. ¿Dejó en el video la respuesta más incoherente o qué? ¿La probabilidad era alta o baja? Realmente no entendí. ¿Qué posibilidad habría de que 40 personas de diferentes partes del mundo descubran por accidente el mismo código que abre una caja fuerte?
Que 40 personas desconocidas, que van caminando por ahí y haciendo su vida, de repente descubran el mismo código que abre una caja fuerte específica, yo diría que la probabilidad es muy baja. Ahora, para no caer en una falacia de falsa analogía, habría que hacer algunas modificaciones. Como que no es que tienen el mismo código, sino que es uno muy parecido, y que en realidad eran más de 40 personas, pero solo escuchamos a las 40 que dan un código similar, y que esas 40 personas eran gente que estaba buscando activamente cómo abrir la caja fuerte, y que esas 40 personas no están todas vivas hoy, sino que vivieron en diferentes momentos del pasado, y que sobre los que están más adelante en el tiempo, es lógico suponer que tienen las notas de los que vivieron antes, con sus conclusiones y todo. Considerando todo esto, diría que la probabilidad es bastante alta. De todas formas, ¿por qué esto es relevante? En serio, no tiene ninguna importancia y no tiene ningún peso sobre la veracidad del texto. Yo creo que igual me estoy equivocando, pero o sea, podría haber sido también de diferentes puntos de vista y luego consensuarlo en uno. Podría ser eso, o podría ser que sí que Dios existe, se les ha aparecido y esas 40 personas pues sí que hayan escrito sobre el mismo ente. Otra vez no entendió la pregunta, ¿no? Era sobre la caja fuerte ahora y respondió sobre la cuestión de fondo, pero no la pregunta en sí. ¿Habrá dejado fuera del video las otras respuestas que le dieron porque evidenciaban que la pregunta no tenía sentido? Es raro que no muestre la respuesta de todos, sino que en las últimas dos preguntas solo muestra la respuesta de una sola persona. ¿Sabías que la Biblia se adelantó a la ciencia en algunos descubrimientos? No, porque no es cierto. No hay ningún descubrimiento científico que tenga la Biblia como demostración y esta no contiene evidencias para justificar nada. Lo que probablemente quieras hacer es cometer una falacia del francotirador. Había un texto que decís que es metafórico, luego mirás descubrimientos científicos y reinterpretás ese texto con una metáfora que lo haga parecer que habla del descubrimiento científico. De nuevo, ese razonamiento es falaz, aunque espero que presentes al menos uno de esos descubrimientos, así lo analizamos. No. Por lo que he podido ver, por lo que he podido leer, también se contradice un poco con la ciencia, entonces es un poco... La verdad que no lo sabía como tal. No, ni idea. Si la creación del universo y la Tierra en 6 días no contradice la ciencia, ya no sé qué podemos considerar que es una contradicción. La Biblia, Sí. miles de años antes de que fuera descubierto, Sí. habla del núcleo de la Tierra, habla del ciclo del agua, habla de la ley de la termodinámica y, por ejemplo, también habla del espacio exterior sobre el que estamos suspendidos. ¿En dónde habla de todo eso? ¿Cuál es el texto exacto del que estás hablando? ¿Dice exactamente eso presentando evidencias que permitan afirmar que es un descubrimiento o no era más que una especulación? Además, la Biblia supera el examen arqueológico con el descubrimiento de personajes, sucesos y objetos encontrados. Supera el examen geográfico, ya que la Biblia no habla de Narnia, sino de Oriente Medio, lo tienes a 5 horas en avión. Y también aprueba el examen histórico, e historiadores como Suetonio, Plinio el Joven, Tácito, Flavio Josefo lo demuestran. Todas afirmaciones dudosas. La Biblia habla de un diluvio universal que sabemos que nunca sucedió. También habla de personajes que no sabemos si son reales o ficticios, aunque es irrelevante. Muchas historias fantásticas se dan en lugares reales e incluyen personajes históricos que podemos decir que existieron, y eso no avala de ninguna forma que la historia en sí sea real, mucho menos cuando tiene elementos de fantasía. La Biblia no incluye Narnia, pero sí el jardín del Edén, el cielo y el infierno, que digamos que son equivalentes. ¿Y las personas están ahí para que les den un sermón o les van a dejar opinar sobre estas incoherencias y datos falsos que dice? Si la Biblia se escribió hace siglos, ¿crees que fue manipulada? Al fin una pregunta. Habría que ver qué definición le da a ser manipulada, pero seguro que fue manipulada. Hay cientos de interpretaciones hoy en día y diferentes denominaciones dirán que se está manipulando el texto para llegar a cada interpretación. Hay que ver cómo se interpreta también que haya diferentes versiones de un mismo texto, supuestamente para adaptarlo a un público diferente, pero esto obviamente es una manipulación del texto original. Además, como prácticamente nadie la lee en la lengua original, cuando se hace una traducción, hay una manipulación inevitable al tratar de que el texto traducido refleje de forma más fiel la intención del texto original. La doctrina de la misma institución que hacía las copias no fue siempre igual, por lo que es esperable que se encuentren pequeños cambios a pesar de tener un proceso ordenado y definido para la reproducción. Conclusión, obviamente los textos están manipulados, algo que en sí no significa nada malo, ya que la manipulación se puede dar en pos de tratar de conservar el mensaje original de la mejor forma posible. A lo largo de la historia creo que sí. Yo creo que todo texto narrativo es manipulado. Inevitablemente, a medida que va pasando la historia, y lo vemos, ni siquiera tenemos que irnos a libros de la Biblia. El libro de historia que hemos tenido tú y yo es totalmente diferente al que unos niños de a lo mejor 10 años ahora están leyendo. No, yo creo que la Biblia en sí no ha sido manipulada, lo que ha sido manipulado es pues cómo
cómo recoger lo de la Biblia, cómo recoger las ideas. Sí, claro, o sea, ni siquiera creo que se hable de una manipulación. Quiero decir, como ya hemos dicho, son textos escritos durante 1600 años, escritos por 40 autores, que sepamos. Entonces, claro, esto es muy complicado de armonizar y de tal. Ok, respuestas coherentes en general, a ver qué responde este cristiano. ¿Sabías que la validez de un documento antiguo se determina por el número de copias del manuscrito original, el intervalo de tiempo entre el manuscrito original y las copias y el número de variaciones entre esas copias? ¿La validez? ¿A qué se refiere con eso? Parece que lo que está hablando es que tan fidedigna es una copia respecto del original, pero eso no tiene nada que ver con la validez del documento original. En el caso de la Biblia, tengo entendido que no se tienen los originales, así que no se puede hacer esa comparación. A lo sumo, se pueden ver las copias más antiguas y ver las diferencias para intentar deducir cómo sería el texto original. Pero esto no le otorga ni más validez ni más veracidad al texto original ni nada. Todo esto es irrelevante para determinar si el contenido del texto es verdadero o no, si es una historia real o ficticia. Este hombre parece querer usar términos engañosos y razonamientos no válidos para intentar darle legitimidad al texto bíblico. Al menos a mí me enciende un montón de alarmas las vueltas irrelevantes que está dando. Tenía una ligera idea. No lo sabía, que en este caso es... La exactitud de la Biblia es de un 95%, es decir, hoy leemos el 95% de la Biblia que fue escrita en los manuscritos originales. El 5% restante, que sí que ha sido alterado en el transcurrir del tiempo, tiene que ver con errores ortográficos, pero que no alteran la esencia del mensaje. No tiene sentido darle muchas vueltas, porque no es relevante que estemos leyendo algo muy cercano al original, pero esto que dicen no es cierto. No son solo errores ortográficos. Siempre que se traduce algo, se va a estar cambiando un poco el significado. Se intenta que los cambios sean mínimos, o que sean en un sentido que permita entender con mayor facilidad el mensaje original, pero es otra fuente de cambios. De nuevo, no es relevante, podemos asumir que tenemos un texto que representa el 100% del escrito original, y esto no modifica nada la veracidad de ese texto. ¿Crees en las obras de Aristóteles y Platón? ¿Que hay obras de ellos? Sí, probablemente. ¿Qué tan alteradas están hoy en día respecto del original? No me parece relevante. Lo importante es discutir las ideas que ahí se presentan, nada más. Puede que con el tiempo hayamos perdido lo que ellos querían decir en realidad y que estemos malinterpretando lo que ellos pensaban, pero tampoco podemos hacer mucho para evitar cometer esos errores, ni son muy relevantes para nuestro día a día. Sí. Sí. ¿Sí? Sí, claro. Sí. ¿Sí? Sí. De Aristóteles conservamos 7 copias y de Platón 49. Sin embargo, del Nuevo Testamento existen 5.600 copias, lo que significa que la Biblia no tiene un contrincante literario que esté a la altura de su crítica textual. Entonces, si desconfías de la Biblia, deberías dudar de todo lo que te enseñó tu profesor de historia en clase y de todo lo que sabes acerca de historia universal, porque existen más evidencias para la existencia de Jesús que de Shakespeare. Copias de textos de Aristóteles y Platón seguro que hay muchas más. Se referirá a copias muy antiguas y no sé en qué periodo de tiempo. Digamos también que la iglesia tenía una industria de hacer copias, así que es lógico que hubiera muchas. De nuevo, la cantidad de copias no tiene ninguna relevancia sobre la veracidad del contenido de los textos, ni ahora ni nunca. Un texto copiado muchas veces no aumenta la probabilidad de que los hechos que describe sean reales. Entonces, no existen más evidencias para la existencia de Jesús que para Shakespeare. Todos esos textos, no importa cuántos sean, cuentan como una posible evidencia de su existencia. No hay registros de propiedad ni nada de eso respecto de Jesús, como si los hay de Shakespeare, por ejemplo. Lo de Jesús podría compararse más con Sócrates quizás. No dejó un escrito propio, sino que aparece en los textos de otros autores. Pero todo esto tampoco importa, podemos asumir que existió un hombre llamado Jesús por esa época, y eso no prueba nada respecto de sus acciones mágicas. Se está desviando la atención a algo que no es importante ni relevante para probar las historias fantásticas del libro. Irrelevante para probar su veracidad. Sigamos. Puedo llegar a aceptar que la Biblia, no ha sido manipulada. Pero ya lo que no me trago son todos los milagros que aparecen. ¿Qué piensas de todos los milagros registrados en la Biblia? La división del Mar Rojo, la transformación del agua en vino.
Pero pará, ya admitimos que fue manipulada. ¿A qué va eso de que no lo fue? Cambiamos los hechos. Pero sí, esas cosas son fantasías. Podría llegar a decirte que una persona llamada Aquiles, que era un guerrero, existió, pero eso no significa que te vaya a creer o aceptar que era invulnerable excepto por una parte de su talón. Los hechos extraordinarios requieren muchísima más evidencia que cualquier otro evento o hecho totalmente común y corriente. Que lo diga un texto antiguo que no presenta ninguna evidencia comprobable no justifica que se crean nada de eso. En el lenguaje la metáfora es un recurso muy utilizado, nos encanta. Una epopeya para si ocurrió o no, yo no sabría pronunciarme. No me lo creo, porque bueno, te he dicho que yo pues, creo más en la ciencia y todo eso, pero a mí nadie me dice que no ha ocurrido ni que ha ocurrido, entonces... Creo que hay que tomarlo más en un sentido metafórico, o sea, quiero decir... En un sentido literal no es posible, no, o sea, te pongas como te pongas, no. Así es, no hay razones para creerlo. Nos quedamos en la hipótesis nula de que no son reales hasta que se demuestre lo contrario. Lo mismo va para cualquier hecho fantástico atribuido a cualquier ser mitológico o de la antigüedad. ¿Qué pensáis de todos los milagros registrados en la Biblia? Son historias de fantasía. Lo mismo que las magias de cualquier otra mitología, no hay razón para creer nada de eso. Invención total, o sea... Que puedan haber muchos milagros, perfecto. Si es que la persona lo llega a creer y como el boca a boca, porque en ese momento no había la escritura como tal en sí. A ver, que la podía haber pasado el tiempo y tal, pero que el boca a boca va creyendo, o sea, cuando dicen tus abuelos, ¿sabes? Si es que las nubes se ponen es porque va a llover. Pues igual, si es que Dios... La ciencia demuestra lo contrario. Eso es, más o menos, igualmente... Leyendas populares. Más o menos. Un poquillo más o menos igual. Pues yo creo, estoy de acuerdo con él. O sea, yo creo que son invenciones. Yo no creo en los milagros como tal. Un niño que muere de cáncer, yo creo que eso debería, el ente todopoderoso debería salvarlo. O sea, debería realizar un milagro en ese caso. Y si no lo realiza, no me da que creer que sí haga algunos milagros y otros no. No recuerdo el milagro de curar el cáncer de la Biblia, aunque es verdad que no hay ningún milagro comprobado. Esto es así porque nadie ha logrado probar que los milagros sean posibles siquiera. Si no se pueden probar que sean posibles, entonces no son la respuesta posible a algo que sucede. Si no, caeríamos en la falacia de misterio entonces magia. Por ejemplo, no sabemos cómo se curó de cáncer, no habilita a que digamos, lo curó la bruja de acá al lado que hizo un conjuro para que se cure. La bruja tiene que demostrar que es capaz de hacer esas magias para que la consideremos como una posibilidad. Y si ni siquiera podemos probar que la bruja existe, o que es posible que exista, el problema es aún mayor. Lo mismo va para los milagros de algún dios o dioses. ¿Podrías asegurar que Dios nunca ha intervenido con un milagro en un niño que ha tenido cáncer? Estamos ante una falacia de desplazamiento de la carga de la prueba. Si querés afirmar que fue así, tenés que demostrarlo. Si no, nos quedamos con la hipótesis nula de que eso no fue así. Así que podemos afirmar que nunca intervino, porque un ser que no existe no puede intervenir. Obviamente, decimos esto sin certeza absoluta, ya que eso es inalcanzable, pero lo decimos con la misma certeza de que Superman no curó a ningún niño con su visión de rayos láser. Asegurar jamás. Puesto en el contexto actual, pues son como sucesos que parecen, pues eso, fantasía, imaginarios que nunca podrían pasar. Que igual hay alguien que haya visto sucesos parecidos en su momento y por eso se han redactado y tal, pues bueno, también me lo podría creer, pero yo pienso que más que un milagro, yo creo que todo puede tener una explicación detrás. Será interesante la respuesta que da el cristiano a todo esto que dijo este hombre. Si Dios no existe, los milagros son improbables. Pero si Dios existe, ¿qué nos impide pensar que los milagros no son posibles? Gran respuesta. Sí, si Superman existe, entonces puede curar a un niño con su visión láser. Y si no, no. Una genialidad. La ciencia piensa que el universo es un sistema cerrado de causa y efecto, por tanto, la idea de un Dios que puede intervenir en él para alterar sus leyes naturales sería una contradicción. ¿A qué se refiere con la ciencia? Tenemos hipótesis como la del multiverso o la teoría de cuerdas, en donde nuestro universo no necesariamente sería un sistema cerrado. Hoy en día son hipótesis posibles, pero no podemos decir que son el mejor modelo que se ajusta a nuestra realidad, ya que necesitan tener comprobación experimental específica que valide sus predicciones. Así que lo primero que afirmó no podemos decir que sea verdadero.
Sobre lo segundo, el modelo científico es irrelevante, ya que todo se basa en evidencia. Si tenés evidencia de un ser externo que interviene en el universo, lo podrás demostrar y se modificará el modelo que tenemos de la realidad. La ciencia no es y no debería ser dogmática. Por eso, cuando hay evidencia que contradice el modelo que se tiene, se modifica el modelo para que se ajuste a la realidad. Entonces, aunque el único modelo del universo que tuviéramos diga que es un sistema cerrado, podrías presentar tu evidencia de lo contrario y se modificaría el modelo actual. El problema es que no tenés esa evidencia, ¿me equivoco? Como dijo el ateo David Hume, los milagros son transgresiones de las leyes naturales, ¿no? Pero no estoy de acuerdo y te diré por qué. La ley de la gravedad me dice que si dejo caer mi iPhone, será atraído al suelo, ¿no es así? Sí. Vale, pero esa ley me impide que yo lo atrape mientras cae. No. Ajá, lo atrapás mientras cae y la gravedad sigue actuando. Lo que pasa es que ejerces una fuerza igual o superior a esta en sentido contrario y por eso evitás que caiga y hasta la podés levantar. No hay ninguna transgresión de las leyes naturales en este caso, así que no sé a dónde vas a ir con esto. Las leyes naturales predicen lo que pasará a menos que sea Dios el que intervenga. Sí, claro. Me había olvidado que todas nuestras ecuaciones tienen un más d al final que representa a Dios y que puede ser 0 cuando no interviene o lo que quiera cuando lo hace. ¿Cómo se me puede haber olvidado eso? No, claramente no. Ninguna ley natural está planteada de esa forma. De nuevo, si hay evidencia de la intervención de Dios o dioses, nada impide que la presentes, si no, es equivalente a un Dios que no existe. Los cristianos o los creyentes no creemos que el universo sea un sistema cerrado de causa y efecto, sino un sistema abierto a la actividad causal de Dios. ¿Pero por qué razón? Porque si Dios creó el universo junto a todas sus leyes naturales, significa que ya existía antes de la aparición de dichas leyes. Ergo, Dios está fuera de ellas, pudiendo intervenir en el universo cuando quiera. Terminó ahí, y sí, alguno podría decir que Caos, la deidad primordial de la mitología griega, existía antes de las leyes y puede modificar lo que sea por eso. Pero son afirmaciones vacías, porque nadie probó que ese caos existió o existe, y mucho menos ha probado sus capacidades. Es un cuento de fantasía que puede ser entretenido, pero nada más que eso. No estás ni un paso más cerca de probar que los milagros de Caos, Alá o el dios que quieras sean posibles y reales. La verdad que las preguntas parecen más enfocadas en querer establecer cierta autoridad de la Biblia en temas en los que no lo es y dar vueltas en cuestiones irrelevantes para demostrar la veracidad de su contenido. En fin, no me pareció nada sorprendente lo que escuché. ¿Para ustedes había algo sorprendente? ¿Cómo hubieran respondido a las preguntas? ¿Qué hubieran dicho sobre las afirmaciones que hacía este cristiano? ¿Qué preguntas le harían ustedes a un ateo? Los leo en los comentarios. Si te gustó el video no dejes de darle like, compartirlo y suscribirte, que la humanidad siga mejorando. Hasta la próxima.